Levantar nuestra medida de resistencia, esto es... Habla la estudiante Ana Ayala, se levantan las tomas de los colegios técnico nacional y presidente Franco. Escuchamos a Ana Ayala. Porque nosotros por fin pudimos poner en debate nacional lo que es la educación, la situación lamentable en la que está la educación desde hace un montón de tiempo, y recalcamos que el gobierno tampoco hizo nada para revertir esto. Estamos hablando de estadísticas que demuestran, hablamos del foro económico que sigue teniéndonos a nosotros en los últimos puestos en cuanto a calidad educativa. Tenemos las pruebas de PISA, SNEPE, que demuestran que tenemos una capacidad bajísima en cuanto a lo que es matemática y otro tipo de materias así súper básicas. Hablamos también de que nuestra inversión dentro de la infraestructura y presupuesto de gratuidad es uno de los más bajos de la región. También tenemos los datos de que el PIB sigue sin estar ni cerca de llegar al 7%. Entonces, este reclamo por fin llegó a la mesa de Mario Abdo Benítez. Desde el comienzo de su campaña, él jamás tuvo ni siquiera un discurso con respecto a la educación, y eso se demostró durante todo este tiempo. Pedimos la destitución de PETA, ahora llegamos a un año de su periodo y lo único que nos encontramos es con una crisis estudiantil. Este año nosotros iniciamos las clases con una crisis ya instalada en el sistema educativo, debido a que ni siquiera contábamos con lo más básico de la educación, que es tener docentes en nuestras aulas. Más de 50.000 estudiantes fueron afectados por esto y es algo que se sigue arrastrando. Hay materias que durante toda una etapa no se pudieron dar y eso es algo que el estudiantado va a arrastrar. Quiere decir que estos contenidos o se van a dar todos en una etapa, o lo más probable ni siquiera se van a dar. Además de precarizar nuestra educación, la están mediocrizando aún más. Estamos en un momento en el cual nuestra reacción debe ser urgente, porque la situación es crítica, y esto es lo que el gobierno de Mario Abdo Benítez consiguió, que nosotros nos veamos obligados a tomar colegios, a tomar acción, a salir a las calles, a movilizarnos, porque todo este tiempo, antes de esto, jamás habíamos recibido la respuesta ni la propuesta del ministerio con respecto a nada. Ya hace un mes casi que el colegio técnico salió a movilizarse, y en ese momento ya instalamos muchas de nuestras reivindicaciones, al menos del sector secundario técnico. Aún así no recibimos ningún tipo de respuesta. Estábamos hablando de cosas básicas que nosotros necesitábamos como educación técnica y no recibimos ningún tipo de respuesta. Hoy fue el ministerio y prácticamente fuimos estafados, porque fueron al colegio a tratar de tener un acuerdo con nosotros. Lo estábamos elaborando y dijeron, bueno, vamos a comunicarnos con ustedes dentro de media hora. Nunca más aparecieron. Nosotros no somos títeres de nadie, nosotros no vamos a depender del humor de la gente del ministerio. Vamos a seguir movilizándonos. La próxima semana se viene una marcha grande estudiantil y vamos a seguir organizándonos. También recuerden que se viene en agosto el Congreso de Estudiantes Secundarios, donde vamos a elaborar un proyecto teniendo en cuenta todas estas reivindicaciones. Ya no vamos a esperar más, queremos que este gobierno salga, y principalmente los responsables de esta crisis, tanto política, social, económica, educativa, que los responsables directos son Mario Abdo Benítez, Hugo Velázquez y el ministro de Educación, completamente incompetente, PETA. Ana, ¿qué finalmente hizo que ustedes tomen la decisión de levantar estas tomas? Bueno, en cuestión nosotros vemos como en muchos colegios ya están siendo amedrentados ya desde la idea que ellos hacen sus asambleas para poder tomar acción, y las policías ya van copando esos lugares, que hace imposible que estos colegios puedan sumarse. Nosotros hoy fuimos invitados a asambleas como por ejemplo en Comercio 1, CTV. Entonces, no es que los colegios no se estén pronunciando, sino que simplemente la policía, que caracteriza a este gobierno, ¿verdad?, que tiene una marca dictatorial, está evitando que los otros colegios puedan pronunciarse. Entonces, estamos organizando algo grande, algo que nadie va a poder evitar, para llevar nuestras reivindicaciones y cambiar por fin este gobierno, que lo único que hizo fue hundirnos en una desgracia en cuanto a lo educativo, económico, político, social, en todos los aspectos. ¿En qué sentido están siendo amedrentados por la policía? Bueno, como sabemos, la policía incluso acá la policía viene, amedrenta, le quiere hacer creer a
la gente que puede ser imputada, van a esos colegios donde se supone que van a haber tomas o movilizaciones, ya se quedan en las murallas, o sea, instalan el miedo en los estudiantes como para que ellos no puedan ir a tomar las medidas de resistencia. Ana, ¿se suma usted a la movilización hoy en la plaza? Sí, nos sumamos también a la movilización ciudadana. ¿Cómo califican ustedes el primer año de gobierno de PETA? El primer año de gobierno de PETA lo único que demostró es algo que nosotros ya habíamos anticipado antes de que él asuma, que él es un incompetente en cuanto a materia educativa, porque él de hecho no es una persona que haya tenido trayectoria en cuanto a lo educativo y sabíamos que esto iba a suceder, que él no iba a tener las herramientas ni la idoneidad como para poder gestionar algo tan importante como es la educación. Entonces nosotros hoy exigimos la destitución de PETA porque él simplemente no puede sostener la educación en ninguno de los ámbitos, o sea, ni infraestructura, ni en cuanto a malla curricular, o sea, no presentó ni siquiera un proyecto con respecto a este tipo de urgencias, ni lo más básico que era tener docentes en las aulas o que llegue el presupuesto de gratuidad a tiempo. O sea, sabemos que el presupuesto de gratuidad llega con atrasos en los colegios, en algunos colegios sigue sin llegar los libros que llegan o llegan con atraso o incluso además de llegar con atraso ni siquiera tienen algo que ver con la malla curricular de ese colegio, que es lo que se da muchísimo, por ejemplo, en el CTN. Con el levantamiento entonces de las tomas se va a regularizar las clases. Se regularizan las clases, sí, pero también anunciamos una movida mucho más grande a nivel estudiantil que se va a estar dando la próxima semana y la fecha está a confirmar. Con la destitución de PETA, entonces quedaría ya en un segundo plano el juicio político, el pedido de juicio político. No, por supuesto que no. Sabemos que el gobierno de Mario Abdo Benítez es el responsable de que las cosas hayan llegado hasta este punto. La venta de la soberanía energética de nuestro país fue la gota que rebasó el vaso nada más, pero no hay una lista larga de irregularidades y falencias de este gobierno que antecede a eso ya, tanto en cuanto a salud, en cuanto a seguridad y en lo que nos compete a nosotros, que es educación. El ministro PETA siempre se jactó de que es honesto, ¿con eso no basta? Honesto, no. Para ser honesto no te da la idoneidad como para que vos administres uno de los sectores más grandes de un gobierno, que es la educación. Además, nosotros vemos como él ni siquiera orienta su gestión hacia las cosas importantes, sino él más en todo este tiempo, en estos un año, ¿en qué se esforzó más el ministro de Educación PETA? En introducir su religión en las escuelas. Sabemos que con la Fundación Decisiones estaban haciendo charlas que no estaban permitidas realmente en los colegios acerca de educación sexual, y ahora vuelve a salir que él estaba trabajando con otra fundación evangélica hablando en los colegios sobre salud mental y contrariando a los fundamentos médicos y científicos con respecto a la salud mental. Ellos en las charlas que hacían para los docentes y para los alumnos usaban fundamentos de abuso infantil, de violencia infantil para justificar esto. Decían, por ejemplo, que antes la gente superaba el bullying porque solucionaban como hombres al salir del colegio. Esa es una información que ya está en internet, a la cual pueden acceder. Hablaban, por ejemplo, también de que para solucionar la salud, los problemas de salud mental de estos chicos, de los jóvenes, que sabemos que es una crisis ahora mismo en cuanto a los adolescentes, solamente tendrían que ir a misa, y de hecho que orientaban a esos chicos para que fueran a las misas, a sus iglesias evangélicas. Estamos hablando de un ministro a que no le interesa la educación, sino le interesa instalar sus ideologías en las escuelas y no lo importante que es hablar de infraestructura, de presupuesto, de renovar la malla curricular, de hablar de lo más básico, ¿verdad? Que es prever casos como, por ejemplo, la crisis que vivimos a principio de año, que era falta de docentes. Se interesa más en cosas que no tienen nada que ver con su función que en cumplir con una gestión buena en cuanto a lo educativo. ¿Ustedes le ponen plazo al presidente de la República para que destituya a PETA o PETA renuncia? Queremos que la renuncia o la destitución de PETA sea inmediata. Nosotros luego de esto marchamos al ministerio en forma de resistencia también ante esto que estamos anunciando. Nosotros queremos la destitución o la de renuncia inmediata de PETA. ¿Hubo acercamiento o interés de negociar mientras estuvieron con esta medida de fuerza? Justamente eso es lo que había mencionado. Gente del ministerio hoy fue hasta el colegio. Nosotros le habíamos presentado varias reivindicaciones y condiciones también, ¿verdad? Para considerar
este levantamiento, ¿verdad? Ellos se estuvo anotando, considerando, dijeron que en 30 minutos ellos volvían al colegio para tener algo claro y conciso y nos dejaron. O sea, eso fue estafarnos a nosotros, tratar de engañarnos y nosotros no vamos a ceder ante esto. Nosotros queremos una respuesta frontal y directa que ya no se base en palabras, sino en acciones por parte del ministerio. Bueno, lo mencionaba entonces por Ana Ayala, ella es dirigente estudiantil del Colegio Técnico Nacional, confirmando esto entonces el levantamiento de la toma tanto del Colegio Técnico Nacional como aquí del presidente Franco. Denuncian ellos amedrentamientos por parte de la policía misma y bueno, van a seguir con esta serie de manifestaciones, de medidas de protesta y anuncian una gran movilización para la próxima semana, exigiendo, además del juicio político, que es un punto que ya sabíamos, al presidente Mario Abdo Benítez, la destitución inmediata del ministro de Educación y Ciencias, Eduardo Peta, Guillermo.